Hoy estamos nuevamente iniciando transmisión. Nos encontramos, como ya es habitual, en la Casa de Cervantes y vamos a iniciar conociendo la Casa de Cervantes, dentro de la cual está la Casa del Libro, donde normalmente nos encontramos o estamos normalizando estas transmisiones, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se formen una idea de cómo es el recinto de la Casa de Cervantes, vamos a dar una vuelta y luego vamos a concentrarnos en los amigos con quienes vamos a conversar. Entonces, para que ustedes puedan formarse una idea de cómo es la Casa de Cervantes, damos una pequeña vuelta. Aquí tenemos un saloncito donde en ciertas oportunidades se desarrollan presentaciones de libros y otros eventos, ¿verdad? Salimos de nuevo al pasillo principal. Es un lugar acogedor, íntimo. Algunas figuras importantes del arte, de la literatura, en las paredes. Y desde luego el señor o Don Quijote de la Mancha, siempre presente. Es el símbolo, ¿verdad? Algunas máscaras. Algunos textos, poesía en la pared. Bien, y hoy tendremos la participación de Alberto Linares con su música. Alberto Linares, el Cosmo. Entonces, este es el recinto de la Casa de Cervantes. Y como les decía, dentro de la Casa de Cervantes está la Casa del Libro, a la cual ingresamos en este momento, donde ya nos están esperando algunos amigos. Ahí está el Cosmo. ¿Qué tal? ¿Listo? Banda. Vamos a estar acá en Casa Cervantes, espero que lo estén pasando bien. Aquí también tenemos a Candy. Entonces vamos a ubicarnos convenientemente para empezar la charla de esta ocasión. Gracias por estar pendientes y gracias desde luego por acompañarnos.
Vamos a empezar entonces esta conversación. Les decía, estamos ya en la Casa del Libro y vamos a llamar a Yajaira, Candy Yajaira, que nos acompañe por acá. Buenos días. Nos está haciendo. También tenemos a Cristóbal, quien está llegando en estos momentos. También andaba fugado. Vamos a pedirle a Cristóbal que nos acompañe como queremos hacerlo normalmente cada sábado. Empezar una breve charla con Cristóbal y luego entramos en materia. ¿Nos puedes acompañar, Cristóbal, por favor? Okay. Buenos días. Buenos días, Cristóbal, gracias. Acá dándole la bienvenida a este nuevo programa, el Letras en Directo, aquí con Rómulo Mar, el siempre inquieto Rómulo Mar. Entonces, les damos la bienvenida a los jóvenes, poetas. Candy Yajaira. Sí. ¿Premio qué? ¿Premio Usach? Premio de la editorial universitaria. Qué bueno. ¿De qué? ¿De este año, no? Sí, de este año. 2018. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y la bienvenida, ¿verdad? Muchas gracias. Están en su casa. ¿Nos podrías contar, no sé si hay alguna novedad? Los libros nos quieren hablar también, ¿ves? Claro. ¿Tenemos algunas novedades en cuanto a libros por el momento? Siempre llegan libros. Esta semana vino Ana María Valdeavellano, una poetisa, y me trajo todos sus libros ahí, que es una producción de casi 4 títulos. Entonces, siempre entra alguien o viene alguien con su producción, va a ofrecer sus libros así tímidamente a veces, pero que bueno, que sigan floreciendo los libros. Sí. Ya no cabemos aquí. ¿Traigo algo? Sí, como les digo, siempre la producción nacional está muy prolífica, muy interesante. Los libros que más se producen son los de poesía y hay muchos jóvenes inquietos a la hora de producir y de dar a conocer su trabajo literario, ¿verdad? Así es. Pues qué bueno. Gracias, Cristóbal, por siempre cedernos acá el espacio, ¿verdad? Y cualquier cosa, como estás por ahí a la mano, sí, te estamos, llamamos sí, para consultar. Permiso, entonces. Muy bien, gracias. Entonces vamos a entrar, pero como les había anunciado también, en esta ocasión tenemos a Alberto Linares, el cosmonauta. Entonces, él nos va a amenizar con un par de piezas en esta ocasión y quiero arrancar esta vez con el Cosmo y el otro amigo que nos acompaña por ahí. Entonces, te voy a pedir si nos haces la campaña de iniciar con una pieza, una canción para que vayamos entrando en ambiente. ¿Qué tal? Muchas buenos días. Realmente no es común que nos levantemos tan temprano. Discúlpenos. Rómulo, qué gusto verte, ¿viste? Gracias por el espacio, también te quiero agradecer. Ay, maestrísimo. Hoy vamos a tocar vamos a hacer algo de música. Tenemos a Sensotle, que es de la banda El Cosmonauta. Vete por acá, compañero, por favor. Esperamos que quedemos en el espacio. Vamos a traer esa armónica, ¿verdad? Sí. Si quieres, ¿Es una silla? vamos a dejarnos mejor con ellos dos y luego volvemos con Candy Yajaira. Ahí está. Gracias, Genial. Candy. ¿Puedes estar aquí, por favor, compadre? Pues que banda, es un gusto saludarlos y que tengan un bonito día. Todos los días no deberían de tener nombre, sino felicidad. El hecho de estar vivos y estar despiertos no es suficiente. Hay que llegar a la conciencia de quiénes somos, de qué venimos. Esto se llama Seremos Soles, es una canción que me pidió Rómulo y espero que les guste. Y habla de
de lo que tiene que ser el ser humano cuando encuentra una verdad y en lugar de esconderla, debe compartirla. Porque la verdad siempre va a ser luz donde quiera que esté. Y hay verdades innegables. Que a veces creamos conceptos y conceptos que tenemos que aprender también a cambiarlos. Hacer y deshacer historias es importante. Eso se llama Seremos Soles. Y esto es de la banda El Cosmonauta. Seremos soles al despertar. Seremos soles al amanecer. Seremos soles por la mañana. Seremos soles abriendo las ventanas. Seremos luz y energía fugaz que se consume. Seremos antorchas humanas abriendo el camino en la oscuridad. Seremos luz. Seremos luz. Seremos soles al despertar. Seremos soles al amanecer. Seremos soles por la mañana. Seremos soles rompiendo las ventanas. Seremos luz y energía fugaz que se consume. Seremos antorchas humanas abriendo caminos en la oscuridad. Seremos luz. Seremos luz. Prefiero pensar que no se tiene que acabar, que dejaremos estos cuerpos y de lejos los veremos hacerse cenizas que el viento soplará y te llevarán hasta la orilla del mar donde soñaste terminar tus días. O hacerte poesía. Seremos luz. Seremos Prefiero pensar que no se tiene que acabar, que dejaremos estos cuerpos y de lejos los veremos hacerse cenizas que el viento soplará y te llevarán hasta la orilla del mar donde soñaste terminar tus días. O hacerte poesía.
Lo dejamos con Rómulo Muchada, esperamos verlos. Seguimos con esto en un ratito. Gracias, Alberto, el Cosmo. Somos una banda. El cosmonauta, la banda. Recordame, por favor, que vení, por favor. Es que nos miramos en el Facebook. Nos vemos en el Facebook, pero se me olvida tu nombre. Decilo, por favor. Sensontle. Sensontle Arévalo. Arévalo. Que no le pidan que mande un saludo, por favor. El hombre de la armónica. Sí, no mando saludos. Porque me regañan. Pero bienvenidos y que disfruten el programa. Bueno, por la invitación, permiso. gracias por esa armónica. Por favor, Yajaira, ahora sí, vamos a entrar en materia. El premio de poesía de la editorial universitaria. Yajaira es la ganadora de este año con su libro Vela. El premio de la editorial universitaria de poesía, para dar un poco de información al respecto, fue una iniciativa presentada por el ingeniero Anacleto Medina, el doctor poeta Gustavo Bracamonte y Roberto Cifuentes, quien también es escritor y poeta. Ambos presentaron el proyecto al Consejo de la editorial de la Universidad de San Carlos y fue aprobado. El premio consiste en un diploma, un lote de libros de literatura, 1,000 quetzales en efectivo y la publicación de la obra ganadora. Así que este premio de poesía se llama Manuel José Arce. Él fue director de la editorial de la Universidad de San Carlos. Se entrega el 15 de noviembre de cada año. Así que Candy Yajaira es la ganadora de este año y te agradecemos, Candy, por haber aceptado esta invitación y por ser más que puntual. Antes de las 10 ya estaba por acá. Solo Giovanni es el que aún no se ha asomado. Puede que tenga algunos problemas con el tránsito que siempre ocurre, ¿verdad? Esta mañana, que además cabe en la información que se ha sentido en las calles que ha descendido un poquito la temperatura, se siente también que el viento está corriendo un poquito más fuerte. Candy, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Bueno, yo primero, buenos días a todos. Sí, por favor. Buenos días a todos. Gracias, Rómulo, por la invitación. Es un honor realmente conocerte y pues estar en tu programa. Yo nací en la ciudad de Guatemala, pero mi infancia la viví y de verdad que fue una infancia muy, muy hermosa porque la pude lograr vivir, o por lo menos los primeros años que uno tiene como humano de recuerdo, en un pueblo bastante pequeño. ¿Cómo se llama? Bien olvidado. Se llama Nuevo Progreso San Marcos. Es cálido, es una de las partes de San Marcos que es cálida, ¿verdad? Que todo el mundo piensa que San Marcos es frío, pero tiene sus partes de la costa. Y pues ahí crecí, ¿verdad? Crecí y me formé de alguna forma desde ahí. Y como te decía, es lo más bonito que he podido tener en mi vida, haber pasado mis primeros años de recuerdos allá. Excelente. Yo también soy de una aldea y yo creo que los que nacimos en las aldeas tenemos otras vivencias muy particulares que no las tiene la gente de la ciudad, ¿verdad? Tenemos, en algunas ocasiones, nosotros creemos que es una gran riqueza. Al pie de la aldea Los Planes, en San Juan Ermita, corre sigilosamente un río que se llama Carcaj, y ese es
ahí uno aprende a nadar, ¿verdad? Entonces en las comunidades uno aprende de muchas cosas que después extraña cuando está en el área urbana, ¿verdad? Claro. Quiero compartir un poco de la biografía de Candy Yajaira Ventura López. Nació el 27 de septiembre del 88. Estudió en las escuelas públicas de lugares olvidados, como ella acaba de decir. Se graduó como secretaria bilingüe. Luego, como profesora en enseñanza en lengua y literatura de la Facultad de Humanidades de la San Carlos. Fue empleada en la burocracia como encargada de actas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora comprometida absolutamente con el presente de la adolescencia del país, educa a tiempo completo, pues cree que la revolución se gesta desde las aulas. Ha recibido reconocimientos por parte del Ministerio de Educación en el 2015 y 2016. Participó activamente en la creación y desarrollo de la primera organización de estudiantes de letras de la jornada nocturna de la Facultad de Humanidades. Participó en la antología poética Retazos de Luna en el año 2011. Escribió el libro Letras en Tránsito como parte de un taller de redacción. Asimismo, participó en la edición y corrección de la antología poética Sentimientos de Aprendiz. Esa es, en líneas generales, Candy Yajaira. Ya ha hecho su arribo triunfal Giovanni Cocholca. Por favor, acompáñanos, Giovanni. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, Giovanni. Gracias por aceptar la invitación. No, a usted por la generosa invitación. Muchas gracias. Buenos días. Contanos tu triunfo con las trampas de la metáfora. ¿En qué año fue? 2015. En el 2015. El del 2016 es Mateus Carr, ¿verdad? Bueno, entonces ya estamos completos acá el equipo. Estamos inicialmente platicando con Candy y ahí en algunas ocasiones vamos a hablar con Giovanni también. Pero de una vez, contanos, Giovanni, ¿en dónde naciste? Yo nací en el departamento de Surolá. Bueno, no en la cabecera departamental, yo nací en uno de sus 19 municipios, el único municipio que no está a la orilla del lago, San Andrés de Metabaja. San Andrés. Yo de ahí vengo. Sí. Pintoresco lugar, superior. ¿Qué estudias en la universidad? ¿Letras? Letras también. Sí, soy de la Facultad de Humanidades, del departamento de Letras específicamente. Ajá. ¿Y ustedes se conocían ya de hace ratos? Sí, ya nos habíamos visto las caras. Sí, bueno. Porque descubrí, y esto quizás no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero hay un poema acá de Giovanni que se llama La Vela. Hay una coincidencia en estos dos libros. Este libro de Candy se llama Vela, y dentro del libro de Giovanni hay un poema que se llama La Vela. ¿Pura coincidencia o hubo un acuerdo? No, seguramente es un accidente estético. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, Candy, ¿hay más producción inédita ahorita? ¿Cómo vas con tu trabajo literario? Bueno, pues sí, hay alguna producción que estamos trabajando a partir a partir de los años, ¿verdad? Uno como va solidificando más su pensamiento y aparte también las cuestiones de estética, ¿verdad? Entonces, hay escritos anteriores que necesitan más revisión y más correcciones y sentimientos que ya no están. Entonces, es como ir también limpiando, ¿verdad?
lo que antes estaba. Y también ahora estoy empezando ya también me quedé muy cargada con Vela. O sea, me quedé como estática durante mucho tiempo con ella, realmente. Entonces estoy tratando ahora de salir, ¿verdad? De salir un poquito de esa zona de confort que ella realmente me había generado, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Va, excelente. He notado, yo te lo dije y es una gran sinceridad, me parece que este trabajo de Vela es extraordinario, me fascinó, quedé muy encantado y veo en Vela que hay mano didáctica. Eso se refleja ahí precisamente porque tienes vocación de maestra. Gracias. Sí. ¿Verdad? ¿Estás trabajando en el magisterio ahorita? Sí, soy maestra desde hace 7 años. Me dedico realmente a la docencia desde mucho antes, creo yo, y por eso fue que decidí elegir esa carrera. Me gradué de secretaria y pues no es que no me gustara el trabajo, pero no era lo mío. Ajá. Y ahora pues definitivamente la docencia, lo he dicho y siempre lo voy a decir, que me ha salvado de algunas cosas, ¿verdad? El convivir con adolescentes es una cuestión bastante emocionante y bastante hermosa para mi vida. Y sí, me ha librado de mí misma incluso, la docencia. Ah, sí, formidable. Para que vayamos conociendo este trabajo poético de Candy, quiero pedirte que nos leas este poemita. Los días son pesadamente groseros. Cuando Vela se ve al espejo y descubre a una mujer cansada y falsa en su reflejo. Para curarse un poco sale y juega con las flores del cielo que son las nubes. Se le enraizan cada vez más entre los dedos de los pies. Bien, muchas gracias. A mí me encantó esta. Hay varios que yo ya marqué como, digamos, como calificándolos de principales. Y quiero también yo mismo volver a leerlo para que nuestros amigos de Letras en Directo puedan saborearlo. Los días son pesadamente groseros. Cuando Vela se ve al espejo y descubre a una mujer cansada y falsa en su reflejo. Para curarse un poco sale y juega con las flores del cielo que son las nubes. Se le enraizan cada vez más entre los dedos de los pies. Es un poemario para disfrutarlo. Ustedes que estudian letras, ahora estamos descubriendo nosotros que la línea divisoria entre el poema tradicional y la prosa está muy difusa, ¿verdad? Está desapareciendo. Y en este trabajo de Candy Yajaira nosotros podemos notar mucha prosa poética muy fina. Tú estás bien empapada de esto, ¿verdad? ¿Conscientemente lo trabajas así? Sí, regularmente todo esto empezó como una cuestión narrativa, ¿verdad? Empecé con algunos cuentos sobre Vela y luego se fue dando poco a poco y luego me di cuenta que al final era un poema, ¿verdad? En forma de una historia, pero sí, primeramente era narrativa, que luego pues se fue convirtiendo poco a poco en poesía, ¿verdad? Es cierto. He notado un tanto que en el libro está presente en esta obra la muerte. Cuéntanos por qué está muy, muy presente la muerte aquí. Pues a mí me parece el personaje mismo de la muerte en cualquier ámbito humano bastante interesante, ¿verdad? Igual que el diablo, ¿verdad? Regularmente las personas
tratamos de decir o culpar a seres fuera de nosotros, como Dios o un diablo, ¿verdad? De nuestras buenas o malas acciones, ¿verdad? Entonces también, en este caso, la muerte es como al final, para mí, un personaje súper interesante porque es como un temor colectivo que todos le tenemos, de alguna forma, pero no, ¿verdad? Hay una imagen bien linda en Facebook que dice, está como la muerte, la imagen que siempre se le pone a la muerte con guadaña y su capucha, y está la imagen como de la vida, ¿verdad? Entonces le dice muerte siempre está enamorada, vida siempre ha estado enamorada de muerte, entonces siempre le manda regalos y va una tortuga, ¿verdad? Entonces es como una cuestión de no ver la maldad en la muerte, sino ver que podría ser la que siempre nos acompaña, ¿verdad? La que nos puede esperar, la que tenemos que cumplir algo en la vida para poder llegar a ella. Entonces, de alguna forma, durante el transcurso de los años me he dado cuenta que cada vez me parece más atractiva la idea de la muerte, ¿verdad? No haciendo como trampas en el camino, ¿verdad? Pero sí, para lograr alcanzarla, pero sí lograr merecerla. Lograr merecerla. En la contraportada hay un texto del poeta Gustavo que en el último párrafo dice: Vela, un poema que desde la perspectiva infantil nos muestra una muerte sin guadaña, sin maldad, hermosa, masculina y sonriente. Esperamos la nuestra así, dice Gustavo. También he encontrado en el poema, en este libro, la denuncia. Pues siempre he tratado, ¿verdad?, de ser un ser consecuente conmigo misma y por supuesto ante la sociedad en la que me manejo, ¿verdad? Desde hace 3 años trabajo solamente con mujeres adolescentes. Al principio fue muy difícil, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces la denuncia, para mí, en este caso, es que siempre tenemos que estar como con los ojos abiertos, ¿verdad? Que muchas personas nos acostumbramos a ver la maldad en el ser humano, la maldad en la sociedad, como algo normal. Y pues no cabe dentro de lo posible, ¿verdad? O sea, nos deshumanizamos de una forma terrible desde ese lado humano, ¿verdad? Y también desde el lado como mujer, ¿verdad? El hecho de convivir todos los días con mujeres y con muchas mujeres es bien, de alguna forma me ha ayudado a mí también para crecer como ellas, ¿verdad? Hay unas partes en el libro que marcan bastante esa situación que, por ejemplo, que a uno le dan como mujer, ¿verdad? El estereotipo que tenemos que cumplir. Y pues al final todos somos humanos, ¿verdad? No hay como una distinción entre un hombre y una mujer, sino que somos humanos al final de cuentas y independientemente de un apellido, independientemente de una familia, somos humanos y cada uno tiene pues sus abismos, tiene sus montañas y es que las personas también se den cuenta y volteen a ver eso malo que regularmente no queremos voltear a ver. ¿A qué público crees tú que va dirigido este libro? ¿Quiénes pueden tener acceso para disfrutarlo? Yo creo que todos, ¿verdad? Algunas de mis estudiantes ya lo leyeron. Es un poco complicado porque pues la educación es un poco encajonada en alguna situación. Entonces hablar de la muerte y hablar de ciertas cosas pues no está bien visto, ¿verdad? Entonces es complicado, pero no creo que sea prohibido, ¿verdad? Para un público joven, ¿verdad? Sí. Por hablar de la muerte, porque como en la adolescencia siempre se tienen esas como ideas, ¿verdad? Yo me doy cuenta que convivo con ellas todos los días, que es también una tendencia fuerte a querer desaparecer porque no se sienten comprendidas o situaciones similares, ¿verdad? Correcto. Yo como lector opino que es un libro que lo pueden leer
desde segundo primaria hasta diversificado. Son historias, y unas historias muy bonitas. El lenguaje es muy accesible, es sencillo, muy ficcional. Me encantó y por lo tanto yo precisamente lo recomiendo, ¿verdad? Como tal. Me parece también que la decisión de los editores de dejar unas páginas en blanco es muy buena, porque lo experimenté cada vez que yo iba leyendo algo, hice algunos apuntes en el mismo. Entonces es muy útil. Se puede utilizar en los colegios, ¿verdad? En las escuelas. Ya tú lo estás experimentando. Te voy a pedir, Yajaira, si nos haces el favor de leer unos 2 poemas más, y vamos a pedirle a Giovanni que nos lea 2 poemas también. Vamos a arrancar, Giovanni, conociendo el interior de tu poemario. Vamos a darle otra intervención al Cosmo y vamos a volver. Entonces voy a pedirle a Yajaira que nos lea y ya después vamos a dejarle a su elección otras lecturas más adelante. Gracias. Una ruina vieja, un subterfugio del silencio, empaña vidas prestadas, hombres corroídos por algo vulgar y aparentemente humano. La triste salvación era ya nula para Vela. Desencadenó el bote y empezó a remar río abajo. El bote saltó con ella una vez y otra y otra. Encontró maleza donde algunos años había un oasis de aventura verde y limpio. Sintió que le jalaban de un extremo y del otro. Su bote se extendía y empezó a entrar agua en él. El bote se deshacía muy rápido. Vela no era más que una palabra escrita en ese barquito de papel que un niño arrojó desde lo alto de la luna. Muy bien, gracias. Ahora, Giovanni, de tus trampas de la metáfora, léenos 2 poemas, por favor. Está bien, voy a buscar. Después vamos. Yo camino acá le cuento que me atrasé porque estaba buscando un ejemplar de este libro y no encontraba. No tenía ni uno en la casa. Encontré el segundo, nada más. Irónico, ¿verdad? Sí, y ya tengo rato de no revisar este libro. Ah, ¿de veras? Desde, más de un año. Pero voy a leer algún texto. Yo podría pedirte que nos hagas el favor en la página 65, que nos leas, ya después pueden ustedes ir eligiendo. Y voy a ir esfumándome, dejándolos a ustedes para que vaya entrando el Cosmo para otra intervención musical. La 65 de los barrotes y el recuerdo. Aquel niño que solía quedarse largas horas tejiendo su vida con los hilos que los gatos desmadejaban de la luna, permanece callado. Frente a él una sucesión de barrotes. Antes de él han estado miles y seguirán viniendo con manos ensangrentadas, con el corazón vuelto un afilado pedazo de metal. Y los que estuvieron, ¿a dónde se han ido? Hay en estas paredes nombres, fechas y rayas que simulan un calendario, que señalan las horas tristes de la humanidad. Y aquel niño que solía quedarse largas horas tejiendo su vida con los hilos que los gatos desmadejaban de la luna, pronto será un nombre, una raya y una fecha. Y aquel hombre, sin recordar que alguna vez fue niño, descubre en sus rugosas manos los últimos latidos de alguien que será una cifra más en los periódicos. Es un texto de alguien que termina preso y es lo que pasa con una gran parte de la juventud, de la generación. Vengo mis poemas procuraban en ese momento, porque hay algunos textos de los que ya me siento muy, muy distante, pero este en particular es un texto
Se va a sentar de una vez el compañero y le hacemos lugar. Pase, compañero. Sí, ¿verdad? Sí, sienta ahí. ¿Se va a sentar aquel también? ¿O cómo es la cosa? Bueno, aquí nos acomodamos. Bueno, aquí estamos improvisando, pero como decía al principio de estas transmisiones de Letras en Directo, queremos que sean muy familiares y de alguna manera que nos sintamos así en confianza, ¿verdad? Entonces, ahí están acomodándose nuestros dos amigos músicos y solo nosotros nos vamos a esfumar de alguna manera de la pantalla. Tal como están, banda, nosotros somos parte de la banda del Cosmonauta y vamos a hacer música. Gracias, Rómulo, por el espacio, por los esfuerzos. Gracias también a este espacio donde se da a conocer la cultura, el arte y la poesía que hace tanta falta en nuestro país. Creo realmente que el arte es lo único que puede sanar las heridas que hay en nuestros pueblos. También les recuerdo que nuestro país está hundiendo, mucha hay que echar punta. Tengan cuidado a la hora de elegir. Esta canción se llama El extraterrestre. Y habla de esa gente que tal vez aprendió a vivir más, a sentir más, a amar más. Por eso los miramos raros. Que tal vez yo soy diferente. Que quizá no me vuelva a pasar. Que tal no puede tenerte. Que yo aprendí a amar sin preguntar. Porque creo que el amor es suficiente. Si de cualquier manera van a hablar, pues que comenten. Pues que comenten. Pues que comenten.
que tal vez no puedo entenderte. Que tal vez el extraterrestre, el extraterrestre yo, 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 el extraterrestre. Gracias por el espacio, Rómulo, y por ese esfuerzo que estás haciendo de tratar de llevar letras, literatura, música, poesía, cultura a las demás personas. Ok. Gracias a la banda El Cosmonauta. Muy amables, mucha por el aporte a la cultura. Gracias por el llamado y por haber estado acá con nosotros en Letras en Directo. Nos esperamos en otra ocasión. Gracias, mi bro. Muy bien. Gracias a ustedes. Está bueno, pues. Buen Hasta día. luego, jóvenes. Ahorita te miro, Antonio. Muy bien. Vamos a continuar conversando con Giovanni. ¿Puedes acercarte un poquito más, Giovanni? Para... Tiene un libro de cada uno. Gracias. Gracias. Fotografiado. El que está difícil conseguir ahorita es el de Giovanni, porque ni él encontró el Yo suyo en su encontré, casa. sí, se acabaron Damos donaciones de las ediciones que tenía. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Giovanni, igualmente quiero felicitarte por este trabajo de las trampas de la metáfora. Me ha parecido muy metafórico, con mucha calidad esta obra, bella. Lo disfruté. Yo soy un cazador de tropos. Busco en la poesía la metáfora, la figura literaria, y por eso es que también me dediqué a trabajar un poemario de Gustavo Bracamonte. ¿Puedes alcanzarme este libro, por La favor? antología. La antología de Gustavo Bracamonte. Y en este libro, yo que soy el Antologador. antologador, antología poética de Gustavo Bracamonte. Acá presento una colección de figuras literarias de 11 de sus libros. Y por eso es que pude apreciar y saborear la metáfora que está dentro de tus poemas. Quisiera preguntarte tus influencias literarias. ¿A quiénes has leído más y quiénes crees que han influido? Pueden como aparecer ahí entre tus letras. Bueno, antes de eso, si me hubiera hecho la pregunta hace unos 3 años, le habría citado a algún autor sudamericano o un mexicano, o tal vez alguno de los maestros guatemaltecos. Pero ya ha pasado un buen tiempo y la última vez que me hicieron esta pregunta dije que mi influencia es el libro Baruchín. No es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que, a diferencia de otros estudiantes,
yo llego a la literatura después de la adolescencia. Es decir, yo me encontraba con algunos compañeros en la universidad y en otros lugares y me decían que a los 9 años estaban leyendo el Quijote, estaban leyendo la Odisea, estaban leyendo los clásicos. Y mientras yo no tuve tiempo nada para eso, y se lo dije a una catedrática una vez, y bueno, ¿qué estaba haciendo en su infancia entonces? Y yo le dije sobreviviendo, que era esencial, digamos, antes de la lectura, fue eso. Ajá, sobrevivir. Sí, supongo que pero la influencia más grande en este momento, sin duda alguna, debe ser mi papá, aunque mi papá nunca, ni siquiera terminó la primaria. Pero hasta donde yo recuerdo, antes de ir a la primaria yo ya sabía leer, ya había aprendido a contar. Incluso recuerdo todavía muy a lo lejos, cuando yo todavía no podía hablar y él ya me estaba... ¿No podías hablar? Sí, yo tengo memoria tal vez desde los 3 años, un poco antes, mucho antes. Pero por alguna razón él sabía que la lectura nos iba a hacer, iba a ser la única herramienta, la educación iba a ser la única herramienta, o lo único que él nos dejaría y que sería para siempre. En ese sentido recuerdo un libro... La herramienta más valiosa. Sí, recuerdo un libro que estuvo durante muchos años en la casa. Es un libro almanaque Escuela para Todos, la edición es de 1982. Yo lo estaba leyendo, estaba tratando de leer porque en algunos momentos llegué a confundirme con el 0 y la O, por ejemplo, porque a mí me parecían las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Y la C, porque en algún momento llegué a la C, ¿qué letras es esta? Bueno, es una O, pero le falta un pedazo, decía. Y así pasó el tiempo, empecé a inventarme algunas historias. Luego ya al estar en la primaria yo me dediqué mucho a la declamación. Habían concursos durante las actividades cívicas y yo siempre participaba. Eso después de los 9 años. No, eso ya, no, eso tal vez desde los 7. Desde los 7 declamaba, pero de ahí no había más que declamación, digamos, el ejercicio era estrictamente memorístico. O sea, para aclarar, sí, imagino yo que el docente te daba un poema para que tú lo aprendieras y entonces participabas en el concurso. Sí, porque nos decías que lectura del libro completo no hubo, solo algunos poemas, entonces yo los declamaba. Pero le cuento esto por algo que pasó cuando yo estaba saliendo de sexto primaria. A medio ciclo mi papá revisa mis cuadernos y ve mi caligrafía horrorosa y llega con el director. Yo estaba en clases, llega el director y el catedrático y le dice, bueno, ¿qué está pasando con este patojo? Y lleva mis cuadernos. Para mí fue un momento vergonzoso, pero extraordinario, ¿no? Porque no lo olvido nunca. Y le dice al profesor, mire, ¿qué está pasando con este patojo? Está en sexto primaria, mire, las letras no ha mejorado desde que yo lo dejé hace 6 años, desde que ingresé a la primaria. Y el profesor le dijo, sí, pero a los patojos les cuesta. Y yo, eso es mentira, porque yo aprendí a leer por mi cuenta y se puso a escribir ante el profesor. Yo quedé impresionado. Luego vendría la educación secundaria, donde tampoco hubo lecturas. Porque aunque hubo mínimas, hubo un libro, 2, El rinoceronte y La mansión del pájaro serpiente. Esos fueron los 2 únicos libros de mi formación en los 3 años de educación básica. Y después de eso, en la educación diversificada también hubo muy poco. Ya en la universidad fue cuando yo fui conociendo algunos libros. Aparte, debo aclarar que a mis 15 años hago un gran salto, digamos, yo me desligo totalmente de mi hogar y empiezo una aventura completamente solitaria. Entonces, ¿A los 15 años? Sí, por suerte logro refugiarme en la literatura. El primer libro... O sea, ¿abandonaste el hogar de tus papás? Sí, pues entonces, no sé si fue un abandono o fue una... pero sí me desvinculé totalmente. Años después regresaría a la casa y saludaría a mis papás y me preguntaría, bueno, ¿y qué hiciste todos esos años? ¿No? Y yo les dije que había retomado mi carrera,
me había dedicado a leer, pero ya dejando la adolescencia, yo leo un libro que me fascinó, es el Emilio Rousseau. Y no, de ese libro no recuerdo absolutamente nada, y estoy seguro que no entendí absolutamente nada. Pero había algo extraordinario en ese libro, que Rousseau era antes que ensayista, antes que educador, era un poeta. Y el Emilio a mí me sedujo. Luego vendrían otras lecturas y que me fueron formando, que me fueron dando, que fueron tratando de darle dirección a mi formación educativa y a mi vida en sí. De manera que, en cuanto a su pregunta, creo que mis influencias han sido desde la música que yo escuchaba con mi abuelo, que él tocaba flauta en horas de la tarde. También hay mucha influencia porque a partir de los años, ya cuando yo empiezo a escribir algunos textos o intento escribir algunos textos, mi memoria se pone en movimiento. Entonces, tomo en cuenta parte de mis lecturas, pero también tomo mi memoria hacia unos saltos extraordinarios al pasado y me llevaban a volver a ver a mi madre tramando huipiles durante horas de la noche. También me regresaba a los años en los que mi abuelo realizaba sus ceremonias nuevas. Yo lo miraba, entonces me regresaba el olor a incienso, el olor a naranja, el olor a pino, y me regresaban algunas expresiones muy de mi abuelo, digamos, cuando yo platicaba con él, y esto él me lo dijo hasta sus últimos días: se están acabando los antiguos tiempos. Yo ya, cuando me lo decía, yo era niño, no entendía absolutamente nada, y me parecía una expresión como cualquier otra. Pero todo eso queda en el inconsciente. Sí, pero todo eso, cuando trato de escribir y cuando en algunos poemas intento descubrir, bueno, quién soy yo y todo lo que he vivido y parte de lo que he leído. Entonces digo, las influencias son todos ellos. Y desde luego algunos maestros de la literatura, el propio Arce, el propio Obregón, Asturias, Luis Cardoso. Pero estos llegaron en una época en la que yo ya estaba consciente, digamos, ya era un adulto, no tan consciente, porque hice averías en la universidad también. Entonces, no estaba tan consciente. Pero uno es, más que las influencias, uno debe hablar de los contextos y las circunstancias. Sí. Y el día que hubo aquí la presentación del libro de Bracamonte, yo le decía a él que hace falta un estudio no de lo que los escritores hacen, porque la mayoría de escritores es egoísta, escribe y quiere que se le lea, y ahí muere. Pero el trabajo que hace Bracamonte y el trabajo que hace usted, por ejemplo, y no lo digo porque quedar bien con usted, no lo digo porque me invitó a la entrevista, lo digo porque es justo hacer un reconocimiento a la apuesta que le están haciendo a la cultura. Entonces todo eso sí es la influencia de uno. Dice uno, esta es mi gente, este es el país, esta es la época en la que me está correspondiendo vivir y me corresponde hacer un aporte. Por ahí iría mi respuesta. Muy bien. Quiero preguntarte también sobre tu lengua materna. ¿Cuál es tu lengua materna? Es la lengua castellana. ¿La lengua castellana? Sí, es la lengua castellana. ¿Pero aprendiste un idioma sí, la domino maya? perfectamente bien. ¿Qué idioma? Cachiquel. ¿Cachiquel? Sí, mire. Es que a mí me llama la atención porque es valioso conocer que alguien maneja dos idiomas. Para mí, la persona es más inteligente cuando puede expresarse en dos idiomas. Sí, bueno, pero también para entender por qué a mis hermanos y a mí nos indujeron antes que al cachiquel a la lengua castellana, es sencillamente porque mi papá en esos años él entendió. Y es curioso que tu familia habla el cachiquel. Sin embargo, naciste y tu primera lengua, ellos se preocuparon porque aprendieras primero el castellano o el español y después aprendiste el cachiquel. Sí. Disculpa que te interrumpa, acá recordar que el caso de Luis de León
el escritor de esa famosa novela, El tiempo El tiempo principia en Xibalbá, él cuenta que sus papás se preocuparon porque aprendiera primero el español también. Sí, eso pasa. Este es un aspecto importante, hay que resaltarlo, pues, porque el idioma, en realidad, en la vida de las personas, juega un rol determinante. Sí, mire, yo se lo he vuelto lo hemos discutido con mi papá ya a esta edad ya madura, en una edad en la que yo ya parcialmente he madurado, y en la que él es un hombre que ha vivido mucho. Pero para él era básico, para él y para mi mamá era esencial que nosotros aprendiéramos el castellano. ¿Por qué? Porque habría que hacer una pequeña radiografía en los últimos 20 años del siglo XX para entender eso. Mi papá es un hombre de formación comunitaria, igual vengo de un contexto comunitario, más o menos a 10 kilómetros de donde yo vengo hay todavía 2 cementerios o 3 cementerios clandestinos que no han sido, que siguen ahí impunes, y la gente responsable de esos crímenes siguen siendo, ahí siguen con plena impunidad, o gobernando, o viviendo, o mal viviendo. Pero le quiero señalar esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay escritores de la generación anterior a la mía, y creo que ya estuvo uno acá hablando de un libro que abarca esa época, los años sucios. Estoy hablando específicamente de Luis Aceituno. Luis Aceituno, que lo vamos a tener acá también. Ya está por ahí tocado para que venga a Letras en Directo. Ese libro de Luis Aceituno es esencial para entender una parte de la historia global del país. ¿Por qué? Porque ellos, aunque se comprometieron con algunos procesos, y no dudo que su compromiso fue serio, lo que le correspondió a la parte del occidente del país, a los sectores comunitarios y a los sectores que quedaron en fuego cruzado, fue sobrevivirle a las bombas de napalm, fue sobrevivirle a los asesinatos, a las persecuciones. En 1991 todavía, de donde yo soy, llega a la G2, a una cantinita donde mi papá estaba tomándose unos guaros con mis tíos, y se llevan al dueño de la cantina ante nosotros. Para mí fue impresionante ver eso, porque ni siquiera había energía eléctrica donde yo venía, y para una camioneta negra sin placa, como solían hacerlo en ese entonces, y seguramente siguen haciéndolo de ese modo, y baja un escuadrón. Nosotros no teníamos acceso ni a la televisión ni a nada, de manera que ver eso fue como ver gente de otro mundo. Entonces irrumpe a la tiendita, se llevan al señor, y el señor muy tranquilo dice: pero ya vengo mija, le dice a la señora, se pone el sombrero. 15 días después lo encuentran con todos los huesos deshechos y con el tiro de gracia en la cabeza. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque mi papá y algunos de su generación, y muchos de su generación, entendieron que a esta generación, a la mía, por ejemplo, había que prepararla para que asumiera por lo menos el poder local, porque ese es el primer paso para promover y para propiciar cambios en el sistema educativo o en las dinámicas educativas. Y supongo que él había vivido en carne propia no solo la discriminación, sino la persecución, la agresión a los sectores que siempre han sido golpeados en el país. Finalmente, nos heredó la lengua castellana, nos heredó la lectura, nos heredó la pasión por la educación, porque él es alguien que nunca estuvo, le repito, en la primaria, y nos repetía que si nosotros no leíamos íbamos a terminar burros como el director de la escuela. Y eso yo lo recuerdo en mi segundo libro, recreo esa escena de mi padre en un pequeño cuento, porque me pareció
Me parece muy valioso para mí ese aporte que él le hace y él presumía, por ejemplo, cuando salía y a veces iba con él y decía que su hijo, que todavía no iba a la primaria, ya sabía contar a 1000 y era yo. Y bueno. Extraordinario. Pero eso no sé si responde a ¿Qué te parece bien? ¿Qué te parece lo de la educación que habla Giovanni? Sumamente interesante porque igual, ¿verdad? Yo, por ejemplo, casi todo el mundo dice que los adolescentes están en la época de la tecnología y todo el asunto, pero yo me doy cuenta que hay un montón de niñas que escriben en donde yo trabajo, ¿verdad? Escriben un montón y leen un montón y todo, entonces es bien interesante lo que Giovanni dice, ¿verdad? Yo estuve leyendo justamente el libro de Giovanni hace como una semana. Y pues los aportes y lo que dice en este momento y su historia de la infancia y cómo su papá, es que los papás a veces hacen cosas que no saben a dónde va a llegar, ¿verdad? Porque es impresionante que, como comenta Giovanni, que su papá no tenía como terminada la primaria, ¿verdad? No, ni siquiera la inició. Y que se preocupara, o sea, querer romper ese círculo, ¿verdad? Entonces es muy interesante eso, y aparte de que Giovanni menciona también el hecho que empezó a realmente a tener el contacto directo con la literatura hasta después de los años de estudio. Sí, mucho después, ya estaba bien dentro yo en la universidad cuando se da eso. Pero no, hablar de mí, de mi papá, yo no quiero que esto se considere que este viene a contar su historia personal. No, pero es que el asunto es este, el que luego de esto yo entiendo que es este pequeño libro, al igual que otros que aparecen, al igual que Vela, al igual que lo que estaba escribiendo la gente joven, me refiero a la gente que entiende que la literatura y el arte es un proceso vinculado a otros procesos también, digamos. Sí. Entonces eso... Y yo lo que quiero retomar es que precisamente lo que estás diciendo nos está llevando al mismo libro, porque encontramos que en el libro hay de alguna manera ese reflejo de la guerra, ¿no? De la discriminación, el tratamiento que, como estabas hablando de los militares que llegaban a hacer qué cosas... hicieron cosas terribles. Reprobables, ¿verdad? Sí. Además, en tus versos se aprecia la maldad en general, la maldad en la ciudad también, ¿verdad? Sí, bueno, es que este poemario tiene de todo. Tiene un prólogo juguetón en donde una pareja, bueno, ese prólogo me nació, creo que estábamos de camino a Chimaltenango con una gran amiga, ya no recuerdo el nombre de ella, bueno, sí lo recuerdo, pero... pero no lo decimos. Sí, no lo decimos. Veníamos caminando, no recuerdo dónde veníamos, y yo estaba, creo que escribiendo algunas cosas, y me dice, mira, ¿y qué van a decir nuestros biógrafos en el futuro? Me decía ella. Pues yo creo que si le ponemos una bomba en el Congreso tendrán cosas que decirle, y ella se mataba de la risa. Pero luego me decía, escribí algo en donde pudieras recordarnos como si hubiéramos sido novios. Eso fue muy poético y muy romántico, casi adolescente. Digamos, la propuesta de ella fue una propuesta casi de adolescentes y yo le tomé la palabra, escribamos algo. Y así surge. Luego hay algunos poemas en los que pues se cuestionan toda esa simbología impuesta, los símbolos patrios, qué sé yo, y también hay otros versos que son una aventura hacia el pasado, hacia ese pasado precolombino al que ya no tenemos acceso y uno solo lo intuye. Es decir, por muy especialista que uno sea en epigrafía y todo, no va a tener acceso a un mundo que se cerró. Digamos, yo lo veo realmente imposible. Claro, hay gente que ahí estuvo en 2012 diciendo que venía el cambio, ciclos y que leían esas puras más invenciones que obedecían quizá a estupefacientes y no a un compromiso riguroso con los procesos culturales. Bien, pero sí hay todo eso. Mira, Giovanni, te voy a pedir que nos leas otro poemita por acá
luego tal vez retomamos porque quiero englobar quizá tres preguntas o tres observaciones. En este libro hay una presencia femenina que lo ilumina. Te referís mucho a una mujer acá que es la flor y que no sé qué. También está lleno de recuerdos y en cierta manera también haces mención de esa pobreza que hay en el campo. Tal vez encontramos algún poema que nos traiga algo de eso. Veamos ¿qué nos dice? Por favor, Giovanni. Detalle mínimo. Más allá de las horas viejas, de los días que se me enroscan al cuello como una plaga de reptiles, hay un ramo de claveles que resiste el paso del tiempo. Las horas se arrugarán en las manos de un hombre cansado, sin embargo los pétalos perdurarán. Ese ramo de claveles tiene la virtud del presente, aunque mis palabras hagan del silencio y de las noches nubladas un acantilado para caer en él como hojas mustias, para perderse entre las horas viejas. Ese ramo de claveles justificará mis verbos muertos. Habrá noches pobladas de claveles y entonces las palabras mutiladas, harapientas y cansadas volverán a florecer entre sus manos y las mías. Rodaré hacia los caminos que terminan entre barrancos, con el tiempo y sus claveles entre mis brazos. Nuestras manos volverán a la fertilidad de la tierra sin que importen las horas muertas. Tenía mucho tiempo en no leerlo. Uno se sorprende al reencontrarse con sus propias letras, ¿verdad? Sí, este es un poema de hace mucho tiempo. Bueno, por alguna razón, pues algo perdurará en ellos y por eso se le da el premio en el 2015. Con respecto al premio, cuando mi papá se entera y lee lo que decía en el diploma, dice algo muy simbólico, muy querido para mí. Es un poeta joven que promete dar mucho en el siglo XXI, y mi papá lo lee y lo primero que me pregunta, ¿y ha sido de los críticos más agresivos conmigo? Porque me pregunta, pues, ¿y será cierto lo que dice? Y me dice, y digo, no sé, le dice. Pero, vamos aproximándonos a la puerta para ir cerrando el programa, pero esta transmisión de Letras en Directo, quiero dejarles la palabra antes de hacer unas lecturas, porque vamos a cerrar esta puerta, pero antes escuchar otras de sus lecturas, ¿verdad? De sus textos. ¿Quieres agregar algo de lo que ya dijiste, especialmente sobre esta tu obra, Las trampas de la metáfora? Bueno, sí, solo que ha sido un libro afortunado, que ha tenido aceptación y que los sectores de la secundaria lo han leído. Yo no suelo promover mis propios libros por respeto a otros autores. Yo regularmente lo que hago es sugerir a otros autores, pero en el 2016 y 17 me sugieren en algunas instituciones de Sololá, de San Andrés de Metabac, introducir el libro. Pero yo antes de introducir este libro, introduje un poema que me parece esencial para los estudiantes de secundaria. Introduje Poemas de Barro, de Roberto Obregón. Me parece un libro genial. Introdujimos también Guatemala, las líneas de su mano. Introdujimos El laberinto de la soledad. Introdujimos Las uvas de la ira. Después de eso dije, bueno, ahora pido disculpas por el libro mío que van a leer. Me parece también un ejercicio no tan egoísta el promover a otros después. Por ejemplo, a mí me sería mucho más fácil sugerir la lectura de Vela, por ejemplo, que mi propio libro. A mí siempre me hace, y siempre he tenido problemas al hablar de mis libros. Yo recomendaría los dos porque me parecen extraordinarios. ¿Y tú qué más nos quieres agregar? Pues únicamente, ahorita justamente estaba recordando que contaba Giovanni esta su experiencia de introducir los libros, ¿verdad?
regularmente el sistema educativo nos dice qué libros tienen que leer los estudiantes. Y es pues bastante hermoso encontrar que uno puede a veces hacer con su cátedra otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo, casi la mayoría de personas que me conocen saben que tengo un amor casi religioso por Manuel José Arce. Y hace 2 años, sí, 2 años empezamos a leer con los estudiantes el diario de un escribiente. Pero el primer año medio funcionó. Leyeron, pero no funcionó tanto. Pero este año se me ocurrió que lo leyéramos, que hiciéramos lecturas diarias en voz alta. Y al final nos llevó 7 meses leer todo el libro. Lo leíamos una lectura en voz alta todas, ¿verdad? Todas al mismo tiempo leyéndolo. Entonces, es sumamente hermoso que por medio de las letras y por medio de escritores, por medio de las lecturas, incluso el ejercicio ese de escucharnos, leer, va fomentando también nuestro carácter, nuestra forma de ser y también cómo nos vamos a dirigir hacia el mundo, ¿verdad? Solamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo me voy a fugar para dejar acá a los amigos de Letras en Directo solo con Giovanni y con Candy Yajaira Ventura López. Para que hagan una lectura cada uno, por favor, unos 2 cada uno, pero alternativamente, ¿sí? Sí, está bien. Bien. Empieza Candy. Gracias. Las cortinas de mi carne se están volviendo viejas. Mis órganos se golpean contra los muros de esas carnes. Bella quiere tener el vientre hinchado y que un gigante le patee las entrañas. Ha platicado con un carpintero judío en sus sueños. La voz la persigue por las noches y cuando practica con sus estudiantes en el corredor del edificio. Bella le dice al carpintero que quiere una cuna hecha por sus manos díscolas. El carpintero le sonríe con la mirada. Mi hijo será carpintero como vos. Bella despierta en las mañanas. Ve los ojos claros de su compañero que le dice: empecemos a armar revolución. Sí, este que se titula La vela es un poema brevísimo. Y un buen día sentí la urgencia de reconocerme, de prender una vela y encontrar en su cálida elocuencia al pájaro que ahora llevas por nombre. Un gato hacía rasguños en el piso de madera. Rasgaba tan fuerte que sus uñas empezaron a sangrar. Bella solo escuchaba un montón de ruido desde allá abajo. Ella solo quería pedir su único deseo, que era vivir lejos del cielo, del abismo celeste que, en contradicción de la voz popular, era un gran barranco de leves movimientos astronómicos. Allí, en ese terreno retorcido, sintió que el gato no iba a detenerse hasta desbaratarle el alma. Bella le decía: sigue un poco más, sigue hasta el día del juicio final. Ese es muy bueno. Gracias. Y voy a leerles el prólogo del que les estaba hablando, les hablé al inicio, a manera de prólogo. Los historiadores y biógrafos coinciden en que al menos una vez en la vida caminaron juntos, casi de la mano. Después de eso, no hay registro de otro encuentro. Hay rumores, leyendas urbanas respecto al paradero de cada uno. En la biblioteca de Princeton apareció recientemente el fragmento de un relato que podría arrojar algunas luces acerca de lo que realmente pasó entre estos dos personajes, que a falta de pruebas han pasado a ser parte de los miles de acertijos que la ficción archiva y que los escritores, debido a que cada día amanecen con una herida en la imaginación, reescriben. Se supo después que en los archivos de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala aparecieron varios cuadernos, y en uno de ellos había un manuscrito del fragmento del relato que fue hallado en Princeton. La letra de ambos fragmentos parecía pertenecer a la misma mano. Entre los cuadernos también se encontraron varios poemas que podrían ser parte del fragmento. Por lo demás, la historia de estos dos personajes puede ser la de cualquiera.
si alguna vez se encontraron o no, deja de tener importancia. Se ha dicho, con razón, que hay personajes que se vuelven lugares y que tales lugares pueden volverse una alucinación en el tiempo y el espacio. Con el tiempo surgirán especulaciones fantásticas acerca de la misteriosa vida de los dos supuestos personajes que alguna vez se encontraron. Eso no importa. Seguramente aparecerán versiones adulteradas de aquel emblemático fragmento encontrado en Princeton y en San Carlos. Pero eso ya no es de nuestro interés. Nos conformamos con transcribir los poemas encontrados en uno de los cuadernos, puesto que tenemos la sospecha de que podría tratarse de la versión definitiva de aquel fragmento. Bella tomó los botones y las hebras maltrechas de su alma. Decidió avanzar hacia el infierno quemante de sus pesadillas. Nadie podría contra ella. Nadie. Muy bien. Gracias, Candy Yajaira. Gracias, Giovanni. Usted, maestro, gracias por el Muy espacio. amables por habernos Y acompañado. por la compañía, Candy. Sí, acá en Letras en Directo. Como dijimos al principio, ambos son ganadores del premio Manuel José Arce. de poesía de la editorial universitaria Manuel José Arce. Un avisito: el próximo sábado 16, siempre a las 10 de la mañana, va a estar acá con nosotros el Premio Nacional de Literatura 2017, Francisco Alejandro Méndez. Así que pendientes de Letras en Directo, y siempre antes de despedirnos agradecemos a Cristóbal Pacheco, Chito, por permitirnos invadir acá en la librería Casa del Libro. Hasta la próxima, amigos de Letras en Directo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Está bien.